al doctor Edgardo Buscaglia, experto en estos temas de mafia, de fraudes electorales, de corrupción, de seguridad nacional, quien es crítico ahora, muy crítico, de la elección de Andrés Manuel López Obrador. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, don Vicente, ¿cómo está? ¿Cómo está? Al pendiente de sus opiniones, de sus comentarios, ¿qué piensa de la elección de Andrés Manuel López Obrador en México? Uno espera que la elección de un nuevo presidente de México lleve finalmente a un gobierno al poder que atienda las necesidades de la mayoría de los mexicanos y mexicanas, pero lamentablemente cuando uno a esta altura, que todavía no asumió el gobierno, López Obrador, uno lo único que puede ver es la gente que lo rodea y las declaraciones que él ha generado a los medios de difusión. La gente que él lo rodea, las cúpulas que a él lo rodean, que él ha nombrado directamente, dan muchísimo que desear. Son parte de la misma mafia del poder que López Obrador ha venido criticando desde hace años. O sea, que ha criticado a la mafia del poder, pero la ha incorporado a su gabinete. Y eso es algo que nos preocupa mucho porque se comienza por nombrar a gente como lo ha hecho la derecha y la izquierda, no solamente la izquierda, Mujica en Uruguay o Santos en Colombia, la derecha, o Mandela en Sudáfrica. Se comienza por nombrar a gente que represente nueva sangre mexicana de las millones de personas honestas que hay en México, mujeres y hombres honestos que podrían muy bien haber sido convocados desde Morena a formar parte del gabinete. Por ejemplo, Marcelo Ebrard representa lo peor del sistema del PRD previo, los abusos políticos del PRD, los abusos de escándalos de corrupción, como esa línea de subterráneo en la Ciudad de México. El caso de Ebrard es un caso típico. Es un hombre que representa a la izquierda caviar de México, a una sociedad caviar que vive más en Europa que en México, con escándalos de corrupción previos en su gente que lo rodeaba. Por ejemplo, un hombre como Marcelo Ebrard no debería ser convocado a un gobierno del cambio. Marcelo Ebrard es parte del pasado, del PRD, del PRI. Sus padres políticos vienen del PRI, y podría haber sido reemplazado Ebrard por gente honesta, como por ejemplo, que Morena sí tiene. Raimundo Cárdenas, por ejemplo, un exdiputado y hoy perteneciente a Morena, un hombre honesto, político. Hay políticos honestos en México. Raimundo Cárdenas, que si bien recuerdo es un hombre de Michoacán, podría haber sido. Sánchez Cordero, una representante de lo peor del sistema judicial mafioso mexicano, una ministra de la Suprema Corte, que ha venido con todas las cloacas de masa. Esa mujer está ocupando la Secretaría de Gobernación. Esa mujer no debería estar ahí. Forma parte de los fantasmas de la mafia política del pasado, Sánchez Cordero. Debería haber una mujer, que hay muchas mujeres talentosas, valientes, honestas en México, no solamente Marichuy, sino gente que en Morena podrían contribuir de manera honesta a un gabinete adecuado. ¿Qué hace Alfonso Romo, un empresario salinista que hizo su fortuna como parte del modelo político salinista que trajo tanta sangre y corrupción a México? Ahí lo tenés como jefe de la oficina presidencial. ¿Qué hace ese hombre ahí? Entonces uno tiene que juzgar por hechos concretos, no por ideología. No es suficiente con que la cabeza diga: no vamos a permitir corrupción, porque ayer tengo entendido que les leyó la cartilla a esos candidatos que ganaron en las elecciones, diputados, senadores, gobernadores, y les dijo: no vayan a cometer cualquier tontería porque no se va a solapar la corrupción. ¿No es suficiente con que el que va a ser presidente diga: no voy a tener cero tolerancia? Ojalá el Estado, los gobiernos fuesen como la casa de uno, donde una madre o un padre puede dar órdenes y los hijos obedecen a veces. No, pero los estados y los gobiernos son mucho más complicados que eso. López Obrador, además
decir esas cosas, tiene que hacer algo o proponer algo para que garantice que su orden se cumpla. Por ejemplo, comenzar con proponer auditorías a partidos políticos y a candidaturas en las futuras elecciones. Las auditorías que determinan, como sabe la gente que nos escucha, de dónde sale el dinero que gastan los políticos, de dónde viene ese dinero. Eso es algo que López Obrador podría proponer inmediatamente para asegurarse que esa orden que él dio se cumpla. Entonces él podría haber dicho simplemente, como han hecho muchos presidentes del planeta que sí han limpiado la corrupción, dicen, no voy a tolerar corrupción porque voy a imponer auditorías de partidos y de precandidaturas en las elecciones. Eso sería ya algo concreto que dejaría de ser simplemente una expresión de deseos, una orden vacía, que sería algo concreto. ¿Qué ejemplo debería de revisar López Obrador en el mundo de esa limpieza? El ejemplo de Mujica, por ejemplo, en Uruguay, que limpió a su partido. Pepe Mujica es un hombre de izquierda, honesto, que además su vida personal refleja a un gobierno honesto, espartano. Podría revisar los ejemplos de Brasil, incluyendo, ¿no? Porque uno escucha de Brasil que hay tanta corrupción. Bueno, se limpia la corrupción. Más del 50% de los miembros del Congreso, de todos los partidos, no solo Lula, están encarcelados o procesados. Es caótico eso, genera mucha inestabilidad entre la clase mafiopolítica que se le revela al presidente. A veces tratan de realizar un golpe, como hizo el presidente Temer contra Dilma, o sea, un operativo mafioso contra las reformas, pero hay que jugársela. Porque y no se la está jugando, perdón que lo interrumpa, doctor, sí, pero no se la está jugando López Obrador al hablar todavía de que se pueda juzgar al presidente en funciones, adiós al fuero, que se le pueda juzgar al presidente por cuestiones de fraude, que incluso haya una revocación de mandato popular. ¿No se la está jugando López Obrador así como los grandes? Todavía no, porque la gente que va a votar la revocación del fuero, la gente que va a votar que a él son gente que forman parte del sistema mafiopolítico que lo rodea. Entonces, cuando yo comience a ver, por ejemplo, que la gente que llega al Congreso, ¿no? El Congreso de la Unión en México, la gente que llega al Congreso, son ciudadanos y ciudadanas de a pie, que no han sido elegidos a dedazo para las listas electorales, ahí yo voy a empezar a ver nueva sangre que llega al Congreso, que sí va a votar la revocación del fuero cuando se lo requiera. Pero en la medida que tengas a mafiosos en el Congreso votando la revocación del fuero, entonces lo que dice López Obrador, por más que sea una linda expresión de deseos, va a terminar siendo una simulación. Suena bien todo lo que dice López Obrador. El problema es que yo he escuchado a cientos de presidentes sonando bien como López Obrador y solamente una minoría puede concretar con hechos concretos lo que él dice. Entonces yo no quiero que López Obrador caiga en la lista de muchos presidentes a lo largo de la historia de muchos países que han dicho cosas bonitas, que suenan muy bien, y que después terminan formando parte de las cenizas de la historia mafiosa de esos países. Pero yo hasta que no vea que López Obrador propone instrumentos concretos para lograr lo que él dice, por ejemplo, ¿cómo vas a cachar a los corruptos si no les realizas auditorías? Si no tienes auditorías de partidos, no tienes auditorías de campañas, no tienes auditorías de pre-campañas, ¿cómo vas a cachar a los corruptos? ¿Simplemente vas a decir que quieres cacharlos? Entonces tiene que concretar él, cosas concretas tiene que proponer. Vamos a auditar a los partidos, vamos a auditar a los políticos de todos los partidos, incluyendo a mí mismo, él puede decir. Pero sí, no se pueden cambiar las cosas de un momento para otro, doctor, que han estado podridas por 80 años, ¿no? Sí, pero sí tiene que proponer cosas, por lo menos. Nadie pide que cambie nada ahora. Ni que pero las propuestas, por ejemplo, de bajarse el salario a más de la mitad, de bajarle incluso las dietas a los políticos, de eliminar las pensiones a los expresidentes, el ver que el propio Andrés Manuel es una persona de a pie, que no anda con ostentación, que tiene un automóvil pues regular, que se viste como cualquier persona regular, que vive en un barrio decente, pero pues nada rico. ¿Eso no nos puede dar la oportunidad o la noción de que se puede soñar en México? Bueno, mi amigo, mire, yo quiero que López Obrador triunfe, pero López Obrador decía estas cosas en el año 2005 y después terminó con Bejarano, su mano derecha, en un video recibiendo miles de dólares. Entonces, por más que él declare que quiere ser honesto, que quiere ser limpio y que quiere limpiar, después terminó con su mano derecha
en el 2005 recibiendo decenas de miles de dólares, de la misma manera que lo recibían los miembros de otros partidos, no solamente el partido de él. Entonces, López Obrador no queremos que termine como en el 2005, con su mano derecha, recibiendo decenas de miles de dólares de dinero sucio por abajo de la mesa, por lo cual después fue a la cárcel este hombre Bejarano. Entonces, no queremos que termine así, queremos evitar eso. Para evitar que eso sucede, el video de Bejarano, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Bueno, para evitar que eso suceda nuevamente, lo que te propongo es que López Obrador diga, voy a auditar ahora a todos los miembros de mi gabinete, a todos los políticos, vamos a auditarlos a través de auditorías ciudadanas, o sea que no dependan de él las auditorías tampoco, como se hace en Francia, en Alemania, auditorías de sociedad civil a través de una ley de participación ciudadana que incluya redes auditoras de sociedad civil, auditorías del legislativo y auditorías obviamente del ejecutivo. Esa propuesta hace que no puedan existir más bejaranos alrededor de López Obrador. Queremos evitar que López Obrador cometa los errores que ya ha cometido y que triunfe, porque si triunfa él, triunfa México. Entonces, te estoy dando cosas concretas en buena onda para que la gente entienda que a López Obrador todavía le falta proponer cosas para no caer en las mismas trampas que él cayó antes. Y además, si a eso le sumas que está rodeado de Monreales, está rodeado de Bartlett, está rodeado de Barbosas, está rodeado de Espinos, del PAN, no chinguen, o sea, a ver, está rodeado de la misma mafia política que él critica. Entonces, yo tengo que juzgar sus palabras y sus deseos, con los cuales yo me caso, estoy de acuerdo, con los hechos que lo rodean. Entonces, tengo situaciones como la de Bejarano en el 2005. Tengo que los mismos miembros de la mafia del poder que él critica están en su gabinete. Entonces, evitamos de que el pueblo mexicano sea defraudado nuevamente. A eso voy yo. Entonces, para evitarlo, yo estoy dándote instrumentos, anticuerpos, que van a permitir que López Obrador triunfe y realmente combata la corrupción y no solamente de palabras. ¿Qué más quisiese yo que López Obrador triunfe, comience a limpiar al sistema político mexicano para que México se catapulte a ser el principal país de Latinoamérica y uno de los principales países del planeta para poder avanzar en estas promesas incumplidas desde hace décadas? O sea, México tiene el 54% del mercado laboral informal, fuera de la formalidad, que es carne de cañón de la delincuencia organizada. ¿Qué programas tiene él para poder incorporar ese 54% del mercado laboral mexicano, que mucho de ellos inmigra a Estados Unidos, como saben ustedes, por falta de oportunidades en México? ¿Qué plan tiene él concreto para absorber ese 54% del mercado laboral? Si él logra generar de toda esa gente que hoy está en el 54% del mercado laboral mexicano, ¿no?, usados por la delincuencia organizada, si él logra que esa gente pueda establecer pequeñas empresitas, pequeños changarros con pequeños créditos, eso va a ser un triunfo enorme en la historia de México. Queremos que eso se logre. O sea, todos estamos empujando para que a López Obrador le vaya bien, pero con lo que dijo hasta ahora le va a ir mal. Y con la gente que tiene hasta ahora en el gabinete le va a ir mal. Con la Sánchez Cordero, sí, con las Sánchez Corderos, Bartlett, Barbosas y Monreales que él tiene en el gabinete, le va a ir mal. Dos cosas para cerrar, doctor, dos cosas. El mexicano de a pie, el ciudadano, dice que mucho tiene que venir de la ciudadanía independiente, pues estas auditorías. ¿Está preparado para eso? Mira, países como Paraguay, con mucha más pobreza que México en muchos sentidos, ha logrado que los ciudadanos se capaciten a través de las asambleas ciudadanas, que tú las tienes en México. Cada colonia tiene su asamblea, se va a la asamblea, como yo lo intenté hacer en el año 2015 con gente de Morena. Entramos a las asambleas, hicimos una asamblea, le explicamos con videos cómo se hace en Brasil, en Paraguay, cómo la gente audita presupuestos y contrataciones públicas. La gente a mano alzada en esas asambleas, en Ixtapalapa, en Tlalpan, te estoy hablando de casos concretos, levantaron la mano y eligieron a contralores ciudadanos que hoy son elegidos por los mafiosos jefes de gobierno de la Ciudad de México a veces. Bueno, esa gente votó a sus contralores. Estábamos por entrar a realizar un piloto en Iztapalapa y en la delegación de Monreal, que no recuerdo cuál es su nombre. Cuauhtémoc. Y Monreal me vino a ver al hotel a decirme que no se le puede dar tanto control a la gente. Monreal es un hombre de Morena ahora, es un hombre de López Obrador. Él me dijo a mí directamente que no se le puede dar tanto control a la gente, que esas cosas no se pueden hacer cuando se hacen en Paraguay, se hacen en Argentina, se hacen en Brasil. Por Dios, hombre. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Sí, la gente no es ignorante, no necesitas
tener gente que tenga doctorados y maestrías y títulos universitarios para que se reúnan en una asamblea, elijan a 2 contralores de ellos mismos y ellas mismas, un dueño de un almacén que tiene alguna experiencia contable, se los entrena, los entrenamos nosotros gratuitamente, esto no es un contrato ni una consultoría, y van y entran a los municipios y entran a las gobernaciones a verificar contrataciones públicas, licitaciones, presupuestos. Esa es la revolución a la cual debe pertenecer y liderar López Obrador. Él no ha propuesto nada sobre esto todavía, y esto lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Argentina. A ver, la mejor de las voluntades que estamos poniendo nosotros, te queremos ayudar, pero si el tipo no se deja, y cuando se acercan los miembros de su gabinete dicen, no, a la gente no se le puede dar tanto control, no molestan. A ver, es una vacilada. Estamos en la misma de antes. Entonces, eso es lo que estamos tratando de que cambie, más allá de las bonitas palabras de López Obrador con las cuales todos coincidimos. Entonces, ahí te dejo con estas ideas, don Vicente, y esperemos que lo haga. Ya se lo hemos propuesto. Me vinieron a ver asesores de Claudia Sheinbaum. Ella después nunca apareció, después de esto, porque le tienen miedo a las auditorías ciudadanas, que se metan en las licitaciones públicas, donde aparecen todos los empresarios corruptos que pertenecían al PRD y al PRI y al PAN. Entonces, a eso le tienen miedo. Entonces hay que vencer los miedos y esperemos que López Obrador pueda realmente revolucionar a México en un sentido positivo, pacífico y con mucha anticorrupción concreta y no solo de palabras. De este espacio independiente, lo mismo que le hemos ofrecido a todos, que vamos a hacer el cuchillito de palo, la piedrita en el zapato, para hablar de las cosas que en otros lados no se atrevan. Y empezamos a criticar desde el primer día en que empezó a trabajar como virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, señalar, criticar cuando se tenga que criticar y proponer desde el tema migrante que creo que lo conocemos de pies y cabezas. Doctor, ¿en qué momento la ciudadanía va a poder hacer un balance real de un López Obrador ya como presidente? ¿6 meses, 1 mes, 1 año? Mira, desde su perspectiva, ¿cuándo? Te voy a dar un indicador así, un test, como decimos acá en Estados Unidos, un test para López Obrador. Si una red de sociedad civil compuesta por miles de organizaciones civiles en México propone una ley de participación ciudadana con un capitulito dedicado a auditorías ciudadanas, que haga lo que te acabo de proponer, y López Obrador toma esa propuesta de ley y la lidera y la presiona para que se apruebe en el Congreso, con auditorías ciudadanas en todo el país, aplicadas a presupuestos municipales, estatales, federales, a licitaciones públicas donde está la gran corrupción mafiosa, donde la ciudadanía en cada colonia audite a las oficinas del Estado, como hace Brasil, y esas auditorías, los resultados de esa auditoría vayan a parar a las comisiones del Congreso y al auditor superior de la Federación y a los medios, por supuesto, como tú. Cuando eso suceda, que López Obrador lidere esa iniciativa de ley y se la apruebe y se la comience a aplicar, yo te voy a decir que ahí López Obrador tiene enorme probabilidad de triunfar. Mientras sean todas palabras y monreales que te vienen a decir al hotel que no se le puede dar tanto control a la ciudadanía, ahí te voy a decir que López Obrador, aún con las mejores de sus intenciones, va a fracasar. Y queremos que México no fracase, que México triunfe. Así que por eso estamos impulsando estas cosas concretitas, propuestas concretas, que esperemos que la gente de López Obrador siga, las aplique y le va a ir mejor a México como le fue mejor a otros países en su momento.